Hola, en el video anterior estuvimos viendo cómo se comportaba la composición de funciones. Sin embargo, no pudimos verla al completo, pues aún nos falta manejar unas cuantas propiedades para poder empezar a hablar de inversos en funciones. Veamos los gráficos de estas dos funciones y tratemos de compararlas. A primera vista parecen tener más bien poco en común. No comparten paridad ni monotonía, una es afín y la otra es racional. Una intersecta ambos ejes mientras que la otra no. Sin embargo, comparten una característica no tan obvia a simple vista. Debemos fijarnos en el hecho de que en ambas funciones, si elegimos dos puntos diferentes de sus dominios, siempre nos entregarán dos puntos distintos en su recorrido. A diferencia, por ejemplo, de esta función cuadrática, donde podríamos elegir dos puntos distintos que nos entreguen la misma imagen. Esta característica de que cada punto del dominio vaya de uno a uno con las imágenes que cumplen funciones como estas, se llama inyectividad. Tratemos ahora de llevar esta propiedad a un lenguaje más matemático. Para esto definamos una función f arbitraria de a en R y partamos del hecho de que cierta propiedad debe cumplirse para cualquier par de puntos en el dominio de f. Y lo que se debe cumplir es que si elegimos dos puntos diferentes, entonces sus imágenes necesariamente serán diferentes. Esta definición, sin embargo, es difícil de trabajar matemáticamente, pues no conocemos las propiedades que cumplen lo como esto. Si dos números son diferentes, ¿qué podemos decir de sus cuadrados? ¿O qué podemos decir de sus sucesores? ¿O de sus valores absolutos? Para evitarnos todo este problema, tratemos de convertir esta expresión en un equivalente más amigable, a lo que en matemática llamaríamos la contrarrecíproca, que es simplemente tratar de pensarlo en otro sentido. Es decir, si tenemos dos imágenes que no son distintas, entonces necesariamente tienen que haber venido de preimágenes que tampoco son distintas. Con esta expresión comprobemos entonces si está bien lo que afirmamos al principio. Para f partimos de esta igualdad y simplemente debemos restar uno a ambos lados para verificar que se cumple. Es inyectiva. Para g partimos de esta igualdad que debemos elevar a menos 1 y también vemos que es inyectiva. Pero si tratamos de hacer el mismo procedimiento con la función cuadrática, tenemos que aplicar raíz para deshacernos del exponente, por lo que quedamos con valores absolutos. Y eso es un problema, pues puede ser que un x sea el inverso del otro. La igualdad con valores absolutos sí se cumple, pero no llegamos a lo que nos pide la propiedad, por lo tanto no es inyectiva, lo cual coincide con lo que intuimos por su gráfico. Muy bien, tratemos de notar una segunda propiedad ahora. En este caso, la función afín cumple algo que las otras dos no. Debemos notar que para esta, cualquier punto que elijamos del codominio siempre será la imagen de algún punto del dominio. Esto no ocurre en las otras dos, pues en la función racional el 0 no es resultado de ningún punto del dominio, y en la cuadrática cualquier número negativo sufre de esto, pues su mínimo está en 0, 0. Esta propiedad de que todos los puntos del codominio sean imagen de algún elemento del dominio se llama sobreyectividad o epiyectividad. Hagamos igual que con la propiedad anterior y tratemos de llevarlo a un lenguaje más matemático. Definimos entonces una función arbitraria f de a en b subconjunto de R. Y sabemos que cierta propiedad se cumple para cualquier punto del codominio. Llamaremos a estos puntos i para evitar confusiones. Y lo que buscamos que se cumpla es que exista al menos un punto en el dominio de la función, tal que nuestro punto del codominio sea efectivamente la imagen de este punto x. Sin embargo, esta definición también resulta bastante difícil de trabajar, pues estamos lidiando con dos cuantificadores. Para resolver esto, tratemos de ver qué condición debe cumplir el conjunto imagen respecto al codominio. Por un lado, si tenemos un conjunto imagen más pequeño que el codominio, tendríamos el problema usual. Habrían puntos que no serían imagen de ninguna x, por lo que el codominio debe estar contenido en la imagen. Por otro lado, si este fuera más grande que el codominio, tendríamos un problema aún mayor. La función no estaría bien definida, pues el conjunto de salida tendría puntos que no cumplen con la condición de existencia. Por lo que también la imagen debe estar contenida en el codominio. Teniendo en cuenta esto, la solución es clara. Esta doble inclusión nos dice que la imagen de f debe en realidad ser igual al codominio de f. Ya con esta forma de entender la sobreyectividad comprobemos lo que mencionamos anteriormente. Tanto el codominio como la imagen de f son los reales, por lo que se cumple la sobreyectividad. En el caso de g, recordemos que para una función racional vimos que su imagen era los reales menos k, en este caso con k igual 0. Sin embargo, su codominio son los reales, por lo que no es sobreyectiva. Asimismo ocurre con h, donde recordemos que la imagen de una cuadrática con a positivo, como lo es este caso, será desde k hasta infinito, mientras que su codominio son los reales, por lo tanto tampoco es sobreyectiva.
Bueno, es muy probable que en este punto del video te estés preguntando ¿y qué tiene que ver todo esto con el inverso de una función? Pero es aquí donde debemos recordar las dos condiciones para que una función esté bien definida, las de existencia y unicidad. ¿Qué pasaría si tratamos de dar vuelta una función f? Bueno, tendríamos una función inversa que llamaremos f a la menos 1, que iría desde lo que era el codominio hasta lo que era su dominio. Sin embargo, si la función f no era inyectiva, ahora tendríamos un elemento en el dominio de la función inversa que entrega dos imágenes, rompiendo la condición de unicidad. Y además, si la función f no era sobreyectiva, ahora tendríamos elementos del dominio de la inversa que no tienen imagen, rompiendo la condición de existencia. Aquí la respuesta está clara. Para que una función pueda tener una inversa bien definida, debe ser inyectiva y sobreyectiva. Es por esto que las funciones que cumplen ambas propiedades reciben un nombre especial, funciones biyectivas. Con esto podemos definir de manera más formal la función inversa. Dada una función f desde su dominio hasta su codominio biyectiva, definimos una función f a la menos 1 desde el codominio de f hasta el dominio de f, tal que las imágenes de f sean las preimágenes de f a la menos 1 y viceversa. Esto nos entrega una pista de cómo encontrar la inversa de una función, pues como las imágenes y las preimágenes deben invertir sus roles, solo debemos ver la regla de asignación y reemplazar f de x por x y x por f a la menos 1 de x para luego despejarlo. Por ejemplo, si hacemos eso con la función afín de antes, quedamos con esto, donde si restamos 1 a cada lado podemos encontrar la función inversa de esta función afín. Sin embargo, si quisiéramos encontrar la inversa de la cuadrática estaríamos en un problema, pues como ya vimos, esta no era inyectiva y tampoco sobreyectiva. Sin embargo, este no es un callejón sin salida, pues es posible arreglar las funciones para que puedan ser biyectivas y por ende tener inversa. Para arreglarlo debemos pensar qué debemos modificar de la función para que cumpla las propiedades. Para que sea sobreyectiva, simplemente acotamos su codominio para que coincida con su conjunto imagen, en este caso desde el 0 hasta el infinito. Por otro lado, para que pueda ser inyectiva, debemos eliminar las preimágenes que comparten imágenes con otras. Esto lo podemos hacer de muchas maneras, pero la más simple que haremos ahora es hacer que su dominio sea desde el 0 hasta el infinito. De esta manera nos evitamos todas las preimágenes negativas que compartirían imágenes con sus contrapartes positivas. Con estas dos restricciones podemos encontrar la inversa haciendo el mismo truco. Reemplazamos y vemos que debemos aplicar raíz. Quedamos con esto, sin embargo recordemos que acotamos el codominio de f, por lo que es imposible que tengamos valores menores que 0. Es por esto que podemos deshacernos del valor absoluto y encontrar nuestra respuesta. La función raíz es la inversa de la cuadrática solo si está definida de esta manera. Queda propuesto como ejercicio ver cómo arreglar la función racional y encontrar su inversa. Algo interesante ocurre con los gráficos de las funciones al compararlas con sus inversas. Veamos por ejemplo la función afín f junto con la cuadrática h. Notamos cierta simetría. Esto tiene sentido si pensamos que los ejes representan los conjuntos de salida y llegada de las funciones, pues estos han invertido sus roles en las inversas. Es por esto que los gráficos de las funciones inversas se ven como si tomáramos el gráfico de la función original y le hiciéramos una simetría a través de cada uno de los ejes. O equivalentemente, si le hiciéramos una simetría respecto a la diagonal entre estos dos ejes, la recta y igual x. Además, como ocurre este sentido inverso de f a la menos 1 respecto de f, si aplicáramos f y luego su inversa, debería ser como deshacer lo que hicimos, como no hacer nada. Lo bueno es que ya conocemos conceptos para aplicar una función y luego otra, y también para no hacer nada. Así es, la composición de una función con su inversa es la función identidad. Podemos comprobarlo componiendo cualquiera de las funciones con sus inversas que hemos visto. Y eso nos lleva también a lo que dejamos pendiente en el video anterior. ¿Cuál es la inversa de una composición? Para esto es clave que tengamos en cuenta que la composición no es conmutativa, por lo que si quisiéramos deshacerla tendríamos que deshacer f y luego deshacer g. Queda propuesto comprobar que efectivamente si componemos esto y esto obtendremos la función identidad. Con todo esto que hemos aprendido ya podemos manejarnos con gran facilidad y con varias herramientas aplicables a las funciones que hemos aprendido. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta que en el mundo del cálculo hay muchas funciones, y no precisamente todas son tan simples como las que hemos visto hasta ahora. Y aunque algunas puedan ser armadas con las herramientas que hemos visto, hay otras que no. Sin embargo, en los siguientes capítulos empezaremos a hablar de nuevos conceptos relacionados con la trigonometría,
partiendo con las definiciones base desde los triángulos hasta llegar a sus funciones respectivas, de tal forma que vayamos expandiendo un poco nuestro repertorio de funciones.